Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración eucarística. La servidora del Señor va a servir a su prima Isabel, anciana y embarazada. Ese clima de donación es el encuentro de dos historias. La antigua, donde el Bautista es el último de los profetas, y la nueva, donde Jesús es no solo el profeta, sino el Mesías y Señor de la historia. Este encuentro
se da en la alegría de servir, que tiene plenitud en la vida nueva naciente de Jesús. El servicio, entonces, es alegría y vida. Iniciemos nuestra Eucaristía cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de Jesús, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran fiesta de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Ella que es patrona de toda América Latina y de las Filipinas. Queridos hermanos, vamos a pedir que la fuerza, la gracia de Dios descienda sobre todos nosotros en este tiempo de preparación a la venida de su Hijo Jesús en medio de nosotros, que se va a encarnar, va a entrar en nuestra historia. Y esa encarnación tiene que dejar los rasgos fundamentales de la vida de Dios en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro propio corazón. Entonces, queridos hermanos, vamos a iniciar con esta intención, pidiendo todo lo que necesitamos para nuestro pueblo latinoamericano y especialmente para nuestra nación, el Paraguay. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores, nos reconocemos faltos de la misericordia del Señor. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé, perdóname, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora entonemos con mucha alegría el Gloria al Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial, Señor Dios, Rey Celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria del Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración.
Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos. Pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo, o arriba, en las alturas. Pero Ahaz respondió, no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres, que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que canten de alegría las naciones, que gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. La tierra ha dado su fruto. El Señor nuestro Dios nos bendice. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos esta hermosa fiesta de toda nuestra nación latinoamericana, con la bienaventurada Virgen María de Guadalupe, que es patrona de América y de todas las Filipinas también. Es conocida así nuestra Madre, la Virgen María de Guadalupe.
Y en esta ocasión siempre utilizamos estas lecturas tan importantes que nos hacen entender y comprometer como cristianos en este caminar que nos lleva también hacia la Navidad, evidentemente, que son características esenciales. ¿Cuántas veces decimos la Virgen de la espera? La Virgen que también tuvo que esperar en su seno, trayendo nada más y nada menos que al Salvador del mundo, con esa preparación que ella también tuvo que ir haciendo, incluso después de haber gestado al Salvador del mundo, prepararse primero para el nacimiento de su hijo, después de 9 meses, como siempre, ¿verdad? Pero después no termina ahí, simplemente traer el Salvador del mundo y dejarlo en el mundo, ¿verdad? Parirlo, como decimos, sino que después también hacer todo ese acompañamiento. María, entonces, que acompaña, que educa, que transmite los valores que Dios había prometido también nada más y nada menos que al Dios encarnado, Jesús de Nazaret. Entonces, queridos hermanos, miremos un poco de este aspecto lo que en esta primera lectura hemos escuchado a través del profeta Isaías. Siempre Isaías ya sabemos que significa Yahvé que salva, y nada menos que Yahvé que salva a través de su propio Hijo, que se ha encarnado, que se hizo parte de nuestra historia. Aquí Isaías apela, ¿verdad?, al corazón del rey Ahaz, que está bastante preocupado por una parte, pero que es muy ambicioso, ¿verdad? Y le está apelando para que él pueda descubrir en los signos que se ven en la historia, pueda descubrir la presencia de un Dios que ama a su pueblo, de un Dios que no abandona a su pueblo. Recordamos que Ahaz se encontraba en ese momento sitiado, toda la ciudad de Jerusalén sitiada por sus enemigos. Y claro, él ante esta situación se desespera porque está pensando que el enemigo en cualquier momento podía entrar en Jerusalén, pasar a filo de espada, ¿verdad?, a toda la población, a toda la gente, estaba preocupado. Entonces quiere saber, a ver, cuál es la profecía, qué es lo que Dios está queriendo. Entonces llama a Isaías e Isaías le da esta profecía y le dice: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Eso le dice Isaías a este rey. Y sin embargo, el rey de cierta manera responde, digamos, presentándose bastante humilde en esta situación, ¿verdad? O sea, entendiendo y temiendo al Señor, respetando al Señor, como diciendo: no lo pediré ni tentaré al Señor. No quiero hacer eso, por favor, Isaías, profeta, no me pidas eso, no le quiero pedir un signo al Señor. No quiero pedirle nada, sino que quiero que se haga verdaderamente su voluntad. Pero sin embargo, Isaías le dice: atención, escuchen entonces ustedes, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a Dios? O sea, en síntesis le está diciendo: eñemo humilde guauye hinandeajas. Porque en el fondo, vos no estás cumpliendo bien con tu misión como rey. Y entonces ya le estás cansando al mismo pueblo, a la misma gente. Y ahora te quieres presentar humilde ante el Señor. Esto es muy interesante, ¿verdad? Hoy como la palabra de Dios también nos está hablando al celebrar a la patrona de América Latina y de todas las Filipinas, ¿verdad? Toda la América, la Virgen María de Guadalupe. Porque nos hace pensar en cómo nosotros actuamos ante nuestra sociedad, ante nuestro pueblo. Le cansamos al pueblo latinoamericano, le cansamos a nuestra gente, le cansamos a este pueblo sufriente, sufrido. No le damos verdaderamente aquellos elementos que le pueden ayudar a crecer, a ser autosuficientes, digamos, pero en un sentido positivo de luchar con sus privilegios, con sus riquezas, y entonces lo estamos explotando lastimosamente, ¿verdad? Y el pueblo latinoamericano que de cierta manera ha quedado muy pisoteado casi siempre por las grandes potencias, lastimosamente. Y como nos falta educación, nos falta ese deseo también de seguir creciendo, de seguir luchando, ¿verdad? Entonces es lo mismo que sucede aquí también y lo que le está diciendo el profeta Isaías, ¿verdad?, a Ahaz, a la cuenta. Ahora te haces del humilde, que no le querés tentar a Dios, que no le querés hacer caso al mismo Dios que te está diciendo que le pidas una señal.
Entonces le dice, ¿acaso no te basta cansar a los hombres porque no estás cumpliendo bien con tu pueblo? Es lo que nosotros decíamos recién. Si nosotros no estamos cumpliendo bien con todas las riquezas que el Señor nos ha dado como pueblo latinoamericano, y una de las grandes riquezas y de las mayores riquezas que podemos tener hoy es justamente el haber conocido a Dios, el haber recibido como herencia la religión católica, la religión entonces que nos tiene que unir como pueblo y nos tiene que dar esa fuerza espiritual. Pero atención, que esto tiene que redundar en beneficio del hombre, de la humanidad. Tenemos que procurar verdaderamente llegar entonces a esa dignidad de hijos de Dios. Y entonces por eso le dice, ¿no te basta cansar a los hombres? ¿No te basta cansar a este pueblo? Que también ahora quieres cansar a Dios, porque le querés mentir a Dios. No le querés obedecer en síntesis a Dios. Por eso, por esta situación, ya que vos no le estás queriendo aceptar al Señor su misma propuesta, porque Él te está diciendo, pídele una señal. Entonces, ya que vos no querés hacer, el Señor mismo les va a dar, no solamente a vos, sino que a todo el pueblo, una señal. Miren, la joven que está embarazada dará a luz un hijo y lo llamará, lo pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Queridos hermanos, con esto le estaba queriendo decir, a pesar de que tienes miedo de que tus enemigos están aquí rodeándote y que pueden en cualquier momento irrumpir dentro de la ciudad y pasar a filo de espada a toda la población, lo único que yo les digo es que estos enemigos tuyos no entrarán y se irán enseguida, no quedarán por mucho tiempo aquí. Es decir, antes de que nazca ese niño que nosotros podemos ver en esa joven que está embarazada, apenas por 2 meses, apenas con 9 meses lleva. Pero si ya se veía que estaba embarazada, quiere decir que ya estaba, no sé cuántos meses podría tener esa mujer, porque ya se veía. Entonces, antes de que esa doncella dé a luz a su hijo, entonces tus enemigos ya se irán. Por lo tanto, tenés que reconocer que Dios verdaderamente está con ustedes, que Dios verdaderamente les ama como pueblo. Dios nos acompaña también en las dificultades, también cuando estamos sitiados por las dificultades, por los pecados, por situaciones que parecen, ¿verdad?, imposibles de resolver. Por eso ese niño que van a nacer se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Queridos hermanos, pidamos por intercesión entonces de la Virgencita de Guadalupe que entendamos los signos de cada día, así como Isaías le está diciendo a Ahaz que entienda ese signo de esa doncella que dará a luz a ese niño, que también nosotros podamos entender los signos de cada día, cómo Dios engendra a su propio Hijo, cómo ese Emmanuel, Dios con nosotros, continuamente nos acompaña y nos da la gracia que necesitamos para ser defendidos por Él. Entonces, queridos hermanos, seguimos nuestra Eucaristía y pidamos por intercesión de la Virgen de Guadalupe la gracia que necesitamos para nuestro pueblo latinoamericano. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos al Señor todas nuestras intenciones y súplicas. A cada petición respondemos, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que la Iglesia, lleno del fuego del Espíritu, haga arder en el corazón de todos los hombres el deseo de preparar la llegada del Señor a nuestro mundo
y a cada corazón, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que el Papa Francisco, nuestro obispo Edmundo y los sacerdotes anuncien la buena noticia que nos trae Jesús, ayudando a los cristianos a vivir con firmeza el Evangelio, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que aquellos a quienes se les ha confiado el gobierno de las naciones restauren la paz, promuevan la justicia y la concordia y sean insobornables defensores de la vida y de los derechos del hombre, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que cuantos tienen la misión de anunciar el Evangelio en ambientes hostiles o secularizados, lo hagan con valentía y convicción y experimenten siempre la maternal protección de María, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir, proclamar tu gloria en esta solemnidad de nuestra Santa Madre María, la Virgen de Guadalupe, porque ella concibió en su único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos a nosotros, Señor, asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo.
Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con esa fe y con esa confianza que distingue a todo cristiano, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz y la alegría en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe
de tu iglesia y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento nos ayuden, Señor, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, a reconocernos y amarnos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Guadalupe, descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre Latinoamérica y especialmente sobre nuestro país, el Paraguay. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor. Y feliz fiesta de la Virgen de Guadalupe. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro,
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mamita María, eres la reina de las reinas. Ay, mamita María, tú eres la madre del Señor. Mamita María, tú eres más hermosa que el lucero. Tú eres la dueña de todo mi amor. Por eso te canto a ti, Señora del cielo. Por eso te canto a ti con todo mi amor. Por eso te canto a ti, mamita María, porque yo te amo a ti con el corazón. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estamos con Ñande Yarañe conversando sobre tantas lindas experiencias de sacerdotes, religiosos y laicos también muy comprometidos en la obra de la Iglesia, en la obra del Señor. Hoy estamos con una de las primeras pobladoras también de una de las villas salesianas de Limpio. Queremos conversar un poco sobre las cosas lindas, cómo comenzaron estas obras, por lo menos de su comunidad, de su villa. Nosotros hemos escuchado en las reflexiones anteriores, las entrevistas anteriores con el Padre Zanardini, también con quienes fueron participando aquí, nos han comentado sobre los inicios de esta hermosa obra, que son 12 villas, ¿verdad? Y aquí entonces hoy nos encontramos con la señora Clemencia. Clemencia, Sí, bueno, entonces, Clemencia, sí. ya en Dumilan experiencia, cómo comenzó, en qué lugar vos estás y cuál es un poco tu experiencia de cuándo hace que estás en esa villa. 37 años hace que yo estoy en la Villa Lombardía. Villa Lombardía. ¿Y esa qué villa es? ¿Una de las primeras que se fue? La primera villa que Se hizo en Limpio. El padre Zanardini, la familia Zanardini compró. Ya. Y primero iban a ser para los estudiantes de Salesiano, los filósofos. técnicos. Los de técnicos. Ya. ETS. Y después ellos se fueron a ver, quisieron, pero después dejaron todo otra vez. Entonces ellos, el país vio que en esa época estaba la creciente grande. Claro, y claro, yo claro. vivía en la Chacarita. Y Ya. 3 veces ya me mudé del agua. Ya. me alcanzaba. 83 vecina, vea. 83. Y 82. 82. Y o pertenecer guayao o cola pe limpio pe guaraní cancha cupeo otro lado. Y oré ya ana mumba porque te veces más baro. Entonces bueno, nos mudamos ahí hacia atrás de la cancha guaraní. Y después de ahí un vecino nos invitó para ir hacia la casa de su compadre, que es un señor don Sindulfo, que vive ahí cerca de Villa Lombardía, la que estaba encargado de los terrenos. Y nos fuimos ahí, estuvimos hablando ahí, o sea que la señora estaba hablando con su compadre. Y ahí le preguntó, compadre, ¿aru Pepe por y la terreno oye venderse así, Pepe, hoy villa oye formar hina pa y mía o me hina la moria jube, dijo. Y entonces yo ya ahí al escuchar eso enseguida luego le pregunté al señor, esa pico ya nada más, pico y todo eso. Pero en ese tiempo ya estaba lleno la villa esa, pero había una manzana que todavía no compró el país y le pertenecía a un señor Fernández que estaba ahí en España y allá la Velázquez. Y me dijo ese señor, bueno, ya que no hay más ahí de los países, ahí el señor que estaba vendiendo ese terreno de allá arriba se fue y me mostró, era muy lindo el terreno. ¿Y cómo puedo conectarme? Y yo tengo su teléfono, me dijo el señor, y me dio. Y su dirección, porque en esa época no se usaba teléfono. Y me fui a hablar con el señor y me dijo, sí, 4.800 la cuota, posesión inmediata, me dijo. Y entonces enseguida lo acepté yo. Y pagué la primera cuota y hablé otra vez con este señor. Es un señor muy generoso, don Sindulfo, que nos ayudó muchísimo ahí en la villa. Él es el que nos dio luz, nos acarrea nuestras cosas con su carreta. ¿En serio? Un señor muy amable. Y entonces
Le dije yo me quiero mudar, pero no tengo para mi precaria, no tengo para hacer mi casa, porque me dijo que sí, ya puedo mudarme. Claro. Y entonces él me dijo, llego a areco la capií, areco picanilla, areco la caranda, ella pone de capií la de rogana. Moupio se cobraba 25.000 guaraní en esa época. Dale, a eso ya potaba, sí, te voy a potande. Y entonces llevó con su carreta y en el terreno y me hizo la precaria. Después cuando yo estaba pintando el caranda con el aceite ese para que el cupií no le agarre, se fue llegando el país Sanardini con el profesor Ramírez. El profesor Ramírez era cuando el periodista que sacaba la foto a la gente, a las casas, a las precarias, porque todavía no había por una página. Ande voy a pintar la droga, pero. O sea, pintaba porque la semana por Paraguay, pues hacer la señora. Ande amo, me voy cuerando. ¿Por qué me voy? 4. 4 cuñares. A mí sí me dio, pero. Mi sí, o sea que te vine ahí te viven a hacer. Ojo, ya país Sanardini, profesor Ramírez. Ese señora, ese endepio Maui, Kuala, Yowa, Abe Usupe. Ese móvil le paga 4.800. Endepio Neva, se llora en 10 coaco paico, Yowa, la coapela terreno mía. Yowa, se ave coaco manzana. Andepa Neva, se llora en 10 a 3.000 guaraní de pagata. 5 años la de terreno, otros 5 le botaron la hoga ahí, la material. Sí, acaba de ser. Oye, me de mil guardi. La cubota entero. Y le echaba la país entonces. Enseguida, fuera de país, ya pues ya la trato yo, vamos a ver la villa, en 10 cueras, ya asistimos a la misa, a la reunión, a la semana. Sí. Sí. Y se como hay de la reunión, yo no me voy a ir en la reunión. Vos vete, vos si te querés ir en la reunión, andate vos, pero yo no. Pero ahí, pega el primer asamblea que hubo, no fuimos. Se fue también porque justo Hola de Mena. Estaba él. Y sin orejina. Ojo ahí, justo en esa asamblea, oye, elegimos como Oye, elegí sube. Entonces. El primer presidente de la villa. Diva. Entonces ya nos involucramos, ya no hay por ahí. Oye, capete sueña de Yara. Pero ella participaba en la deporte entero. Ya lo putamos, se lo gana de meter la moimba. La presidente, hoy. La presidente. Se lo ganaste. La PTI vecino, o voy con la de albañil, hacer la ayudante. Sea la mezcla, un miaro, ya su pela y tajaro, ya poño un día. Sea la ayudante o bebé. Upe ya o pama, voy la oreroga, a umala, monseñor. Monseñor Rolón. Ojo basado, la penderoga. Ojo basado. Me he hecho 4 veces ojo basado, oreroga, porque cada uno te ojo. Oye, y claro, pena de tela en la lista. Usted ya se muy metido a la religión, ya hay cómo hacer ojo paichinaglia, para catequesis. Ya ambos la mitad fuera, ya como hacer la catequista, después que anteriormente ni mis saben ahí me aprende la catequista. Pepe Jarire ya tranquilo, mala misa, entender mala misa, porque antes la misa en latín no era por ahí, Pepe. No entendí hoy. Ape guani tebe. Pero para ir ya no ni la guani. No. Italiano, sí. Pero va ahí. Pero la misa pues ya por país Sanardini. Sí. La oreros, ahí te digo, y sube pues no te digo, claro. Breve yo rendí. A la hora me recuerda que tú no me parece. Qué bien. Bueno, entonces ya continúa también monguetata de esta experiencia hermosa, ¿verdad? Villa Lombardía y nada. Y vamos a seguir entonces la próxima, ¿verdad? En nuestro próximo programa hablando más de estas obras salesianas de limpio.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Es que la calle es tan oscura y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte. Tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Yeah. La situación está fuerte, mi gente. Mi calle más oscura y mi bloque más caliente. La maldad anda buscando a quien pegarle los dientes. Y es que son muchas las promesas, pero ya el tipo es presidente. Muchos los desempleos, pero los puntos no pierden sus clientes. Y el por culpable paga muchos inocentes. Ella solo dice ser, oye, una adolescente. Y no se quiere hacer responsable de lo que habita en su vientre. O no se ayuda, se graban los crímenes y la muerte. Más importante es un like que ayudar al pariente. Fulanito se cree Escobar, es un demente. Pero para él no existe cárcel, sigo de un teniente pendiente, que ya está la música contamina el ambiente. Crece la corrupción y los políticos solo mienten. Hay una ola de crimen y ya es suficiente. Solo Jesús puede salvarnos de esta corriente. Es que la calle está tan oscura, la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte. Tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Oye, otra noticia en mi teléfono. Asesinaron a 40 en el medio de un concierto. Un chamaco se mató, no comprendieron su sufrimiento. Se burlan del inmigrante por tener acento. La cosa es tan difícil cada día. Hoy el joven se influencia en tanta tontería. Su confianza la ponen en la brujería. Se conforma aunque todo sea una monotonía. En mi calle yo no veo el progreso. Aquel niño que corría hoy en día está preso. La niña sin dinero se vende por sexo. A David lo encontraron en una esquina tieso. El sentido común ha desaparecido. Ya nadie ayuda a nadie, todos quieren grabar un en vivo. Nuestra generación está de madre, te lo digo. Padre, ten piedad, por favor, yo te lo exijo. Es que la calle es tan oscura y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte. Tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo? Yeah. ¿Hasta cuándo? Me pregunto por qué la gente se hace la indiferente. Tantas cosas que hoy están pasando y parece que ni lo sienten. Oye, dime dónde vamos a parar. Reflexión, esto tiene que terminar. El aborto hoy es como algo normal. La corrupción va calcomiéndose el sistema. El dios dinero gobernando las banderas. Y la codicia va agrandando las fronteras. Es que la calle es tan oscura y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte. Tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será?